Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Adoramos y glorificamos la gloria de nuestro Dios. Le bendecimos porque nos ha dado una nueva victoria. La de ayer ya pasó. La de esta mañana ya pasó. Ahora vamos por otra victoria. Aleluya, porque nosotros vamos de victoria en victoria. ¿Sabe por qué? Porque el victorioso está allá. Diciendo, sigue, sigue, aquí estoy yo para darte y mantenerte siempre en victoria. Oramos por todos nuestros hermanos, amados hermanos, tanto gloria al Señor, los que estamos aquí presentes, como los que están en los hogares, gloria al Señor, en todas nuestras dificultades. Sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda. Siempre recordando, amados hermanos, orar por los que están en los hospitales entubados. Están en esa cosa de emergencia, gloria al Señor, que ahí están entre la vida y la muerte, amados hermanos. Solo un milagro de Dios. A nivel mundial, gloria al Señor, solo un milagro de Dios, amado hermano. Gloria al Señor, y quizás a alguno no ha pasado esta situación, pero por lo que yo he estudiado y he visto, gloria al Señor, y los hermanos que han pasado, hermanos, solo Dios puede hacer el milagro. No es fácil la situación en estos momentos, gloria al Señor, pero oramos y confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros. No se salga de las manos de nuestro Dios. Amén. Así que hacemos oración y vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre maravilloso, poderoso, eterno y sublime de nuestro amado Salvador Jesucristo, delante de tu presencia estamos en esta mañana, Padre, agradecidos contigo. Para gloria tuya, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Presentamos la necesidad de tu pueblo, de nuestros hermanos que van a ver esta transmisión, Señor amado. Que tú les administres a sus corazones, a sus vidas, les fortalezca, Señor. Y que tu palabra en ellos, Señor, se haga, Padre Santo, patente en grande bendición, Señor. Fortalece a toda tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Padre, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. En ti está el poder para socorrernos, para ayudarnos, Señor, para auxiliarnos, porque tuyo es el poder para siempre, Padre, hacer misericordia con tu pueblo. Miren la necesidad en los hospitales, Señor, aquellos que están, Padre, en esas emergencias, Señor, ten misericordia, Padre, haz un milagro, mi Dios. Mira mis hermanos que han sido enfermos, Padre, ten piedad de ellos, Señor. Alrededor del mundo, Padre, hay hijos tuyos, Señor, y tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. Mira esta escuela dominical, te la presentamos para que tú nos des la sabiduría, el entendimiento y podamos percibir la enseñanza en esta tarde que tú tienes para nuestros corazones, sabiendo que tú estás en medio nuestro y que tienes cuidado de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buscamos en nuestro expositor, si usted tiene el expositor, la clase número 22. Manameli, tal vez me ayuda con Mary para que ella pueda percibir la clase. Busque para acá. El estudio número 22, y si no tiene el expositor, gloria al Señor, la base bíblica está en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, del verso 1 al 10. Amén. ¿Lo tenemos todo? Amén. El tema en esta tarde, gloria al Señor, es el carácter del obrero cristiano. El carácter del obrero cristiano, y en esta clase se va a dar cuenta que cuando se llama obrero no es solamente el pastor. Todos somos obreros. Se ve en el panal de las ovejas, está la reina y están las obreras, las que trabajan para que el panal tenga la miel. Ahí se va a dar cuenta. Tenemos 3 objetivos, y el primer objetivo es comprender que el servicio en la obra del Señor exige una entrega incondicional. Número 2, identificarse con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder expresar la disposición de ser su testigo. Y número 3, validar los consejos del apóstol Pablo a Timoteo a la luz del cristiano de nuestro tiempo. El pensamiento central: todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características que Él requiere. Aleluya. Todo cristiano, oiga, como obrero. Ahí está, que todos somos obreros. Amén. El texto áureo se encuentra en la lectura en clase. La enseñanza en esta tarde, gloria al Señor. El cristiano como soldado, atleta y labrador debe desarrollar las características de disciplina, tenacidad y paciencia. Leemos, gloria al Señor, a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 hasta el 10. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Que Dios añada su bendición a su palabra y a nuestros corazones, y nuestro hermano que tiene, gloria al Señor, esos cantos que vamos a cantar para gloria de nuestro Dios. Hermana Mary, le déle permisito a Meli que entre para que me le traduzca a Mary, gloria al Señor. Aleluya, va a estar ahí gozoso, alegre, agradecido, adorando a nuestro Rey. Aleluya. Nuestro hermano vestido con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Agradezco a Dios inmensamente por este hermoso privilegio que me han dado y a nuestros pastores por haber puesto su confianza en mí. Y así los invito a abrir sus signarios en el número 83, o ven sin tardar.
privilegio y el tiempo con el hermano que sigue y sigámonos gozando. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Amén. Así vamos a empezar el estudio, ¿verdad? Gloria al Señor. Damos gloria, honra al Señor por el privilegio que nos da de estar, gloria al Señor, escuchando su palabra. Amén. Gloria al Señor. Se leyó y se oró. Así que, bueno, mantenga su Biblia entonces en la segunda epístola de Timoteo. Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces al estudio. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bien. Tenemos, ¿verdad? Gloria al Señor, todavía unos cuantos estudios de este material, de esta segundo, ¿verdad?, semestre de las epístolas, gloria al Señor, pastorales, y el tema de esta tarde, gloria al Señor, es el carácter del obrero cristiano. Estudio bíblico número 22, ya se leyeron, ¿verdad?, los objetivos y, gloria al Señor, el trasfondo que tenemos en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar considerando, ¿verdad?, gloria al Señor, el carácter, gloria al Señor, que debe tener, ¿verdad?, el obrero cristiano. Gloria a Dios. Así que nosotros entendemos, ¿verdad?, gloria al Señor, que el carácter, ¿verdad?, de una persona es su, ¿verdad?, valga la redundancia, su personalidad, las virtudes que posee o que tiene, ¿verdad?, ese es el carácter de una persona. Si es, ¿verdad?, gloria al Señor, una persona seria, ¿verdad?, va a tener un carácter serio, ¿verdad? Ahora, a la luz de la palabra, gloria al Señor, encontramos, ¿verdad?, gloria al Señor, que nosotros somos llamados a ser, ¿verdad?, hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, Dios tiene hijos. Dios no tiene, ¿verdad?, gloria al Señor, digámoslo así, por decirlo, debe ser un hijo de Dios, aquel que ha sido, porque el siguiente versículo de ese capítulo 1, el verso 13, dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Así que Romanos capítulo 8 dice que si alguno no, ¿verdad?, gloria al Señor, no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él, o sea, no es su hijo. Así que, gloria al Señor, ese privilegio lo llegamos a tener todos a través de Cristo Jesús. De esta manera, nosotros venimos a ser, ¿verdad?, gloria al Señor, hijos, y por consecuente, ¿verdad?, nosotros somos cristianos, y como cristianos somos, ¿verdad?, parte de la familia de Dios, somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos el privilegio de ser llamados, ¿verdad?, obreros en su mies, gloria al Señor, amén. Somos parte de, gloria al Señor, de la iglesia militante alrededor de todo el mundo, ¿verdad?, gloria al Señor, que está haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, gloria al Señor. Dice su palabra que Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, y nuestro fruto, el fruto permanezca, gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, vamos a estar viendo en este estudio entonces el objetivo, gloria al Señor, número 1, que dice comprender que el servicio de la obra del Señor exige una entrega incondicional. Aquí, ¿verdad?, gloria al Señor, nosotros encontramos, gloria al Señor, ¿verdad?, que para servir al Señor, ¿verdad?, no es una medianía espiritual o una, ¿verdad?, gloria al Señor, medianía en cuanto al servicio. Debe ser una entrega total, una entrega incondicional. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, gloria al Señor, aquel que no ama más a padre o a madre, ¿verdad?, no puede ser mi discípulo. Con eso no queremos decir que no ame a su papá o a su mamá, ¿verdad?, pero que la prioridad y la entrega al Señor es total y debe ser también incondicional. Gloria al Señor. Así que vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo Pablo aconseja a Timoteo, gloria al Señor, en esta epístola, en esas instrucciones acerca, gloria al Señor, de cómo debe, ¿verdad?, él desarrollar el ministerio o desarrollarse en el servicio a Dios. El objetivo número 2 dice identificarse con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder expresar la disposición de ser un testigo. Gloria al Señor. O sea que por ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, hay personas que se llaman testigos de Jehová. No tenemos nada en contra de ellos, pero vamos a ser claros. ¿Quién es un verdadero testigo? ¿Quién es un verdadero testigo? Porque déjeme decirle, ¿verdad?, que hasta en las cortes
¿verdad? Civiles, en las cortes civiles, se consiguen testigos falsos, testigos comprados, testigos, ¿verdad? Que se dejan sobornar para poder, ¿verdad? Llevar un caso que no es una verdad. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos testigos, ¿verdad?, de Cristo Jesús, somos verdaderos discípulos. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad?, gloria al Señor, ¿verdad?, Él transforma nuestra vida, cambia nuestro ser interior, ¿verdad?, gloria al Señor, y venimos a ser, ¿verdad?, verdaderos hijos de Él, verdaderos testigos. Así que un testigo también se refiere, ¿verdad?, o se define con la palabra mártir. Un testigo es un mártir, aquel que da su vida por el servicio a Dios. Tenemos, gloria al Señor, el ejemplo de los discípulos, tenemos el ejemplo de los primeros cristianos, tenemos el ejemplo de muchos hombres, ¿verdad?, gloria al Señor, que han dado su vida, se han entregado incondicionalmente a la obra del Señor. Pero en todo el tiempo, en todo el transcurso de la historia del cristianismo, encontramos, gloria al Señor, ¿verdad?, gloria al Señor, que el obrero de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no mide, ¿verdad?, gloria al Señor, su servicio a Dios no es a medias, es incondicional y completo. El objetivo número 3 dice validar los consejos del apóstol Pablo a Timoteo a la luz del cristiano de nuestro tiempo. Así que, gloria al Señor, la palabra, hermano, ¿verdad?, y la enseñanza que está plasmada en la palabra del Señor, la Biblia, es la misma. Quizás los tiempos, ¿verdad?, han cambiado. Quizás, ¿verdad?, gloria al Señor, nos ha tocado vivir en medio de otra generación, en medio de otro mundo, ¿verdad?, de otro cosmos, gloria al Señor, pero la palabra permanece igual. O sea, gloria al Señor, el consejo de la palabra es el mismo que se le dio a Timoteo. ¿Cuál es el consejito que le da ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades, ¿verdad? Hay muchos consejos que le da, pero vamos a estar viendo dentro de ese capítulo, lo da, Señor, 3 alegorías o 3 analogías que usa, ¿verdad?, el apóstol Pablo para, ¿verdad?, enseñar, gloria al Señor, que el cristiano es semejante, ¿verdad?, a un atleta, a un soldado, a un obrero, gloria al Señor, que, ¿verdad?, muestra algunas características en ese capítulo. Gloria al Señor. Pensamiento central dice: todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características que Él quiere. O sea, debe tener un carácter bien definido, ¿verdad? El carácter cristiano. ¿Cuántos tenemos ese carácter cristiano? ¿Cuántos tenemos el carácter cristiano? Bueno, cada uno de nosotros nos podemos responder, ¿verdad?, a nuestra propia pregunta o a la pregunta: ¿qué carácter nosotros reflejamos? ¿Un carácter cristiano o un carácter medio cristiano o un carácter, ¿verdad?, mundano? O sea, realmente aquí no hay pauta, gloria al Señor, para otra cosa. Déjeme decirle, ¿verdad?, gloria al Señor, en el instituto donde yo estudié teníamos una clase que se llamaba carácter cristiano. Tenía una clase, una materia que se llamó carácter cristiano. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que realmente era una materia bien difícil, porque nos ponían a escribir versículos. Llegábamos a escribir hasta 500 versículos, 1000 versículos, ¿verdad?, todos los que pudiéramos encontrar acerca de una virtud en el hombre. O sea, ya si se llamaba, ¿verdad?, dedicación, ¿verdad?, o lo que sea, teníamos que hacer una cadena de versículos. Y era bien difícil porque había que estar escribiendo a mano esos versículos. Pero esa era, ¿verdad?, una materia para poder cursar el curso de teología que yo llevé, era carácter cristiano. Verdaderamente, hermano, el carácter se forja, ¿verdad?, a través, gloria al Señor, de la vida y el servicio a Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo Pablo, ¿verdad?, puede decirle a Timoteo: lo que has visto, lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pero vamos a estar viendo eso, gloria al Señor. La enseñanza dice: el cristiano como soldado, como atleta y labrador debe desarrollar las características de disciplina. ¿Cuántos disciplinados sabemos en la buena disciplina? Que también dice tenacidad y paciencia. Hay una buena ilustración ahí acerca del sembrador o del labrador, de aquellos que preparan el campo, ¿verdad?, que con aquella paciencia y con aquella fe, hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, de que su cosecha va a producir, aún antes de que venga la lluvia, ¿verdad?, siembra la semilla en fe,
¿verdad? Y no solo la siembra, sino que atiende ese cultivo de tal manera, ¿verdad? Que logra al final de su cosecha, ¿verdad? Cultivar, ¿verdad? O cosechar lo que ha sembrado, lo que ha dedicado, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? De arduo trabajo. Eso es tenacidad. El creyente debe ser tenaz en las cosas de Dios, hermano, ¿verdad? Debe ser fuerte en lo que se llama el servicio a Dios. Nosotros somos tenaces a veces, ¿verdad? En nuestro oficio, en nuestro trabajo secular. Pero eso también lo tenemos que llevar a cabo en las cosas del Señor. Debemos ser tenaces, debemos ser eficaces, debemos, ¿verdad?, dedicarle esa fuerza que le dedicamos a las 8 horas que le servimos a nuestros jefes, ¿verdad? Ajá. Claro, Señor, hasta overtime a veces, ¿verdad? Nos tomamos. O el estudiante, ¿verdad? ¿Con qué fuerza hace sus tareas? ¿Con qué dedicación? ¿Con qué tenacidad busca alcanzar un A+? ¿Verdad? Gloria al Señor. Así de esa manera, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Gloria al Señor, que la palabra nos llama a ser, ¿verdad?, verdaderos obreros con un carácter de verdadero obrero cristiano. Yo no sé si usted sabe, gloria al Señor, o ha encontrado en la Biblia, pero la Biblia sí habla cuando los creyentes se les dio el título de cristianos. Si no lo sabe, lo puede ver en Hechos capítulo 11, verso 26. El libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, nos llama o nos narra, gloria al Señor, que en Antioquía, ¿verdad? En Antioquía, gloria al Señor, se le llamó a los creyentes, a los discípulos del Señor, la primera vez se les llamó cristianos. Cristianos. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra cristiano. Ahora, en el día de hoy, el término cristiano, ¿verdad?, se le da a aquella, ¿verdad?, digamos, vamos a llamarle religión, o aquello, ¿verdad?, que se practica, que es fuera, ¿verdad?, gloria al Señor, de practicar la idolatría o las imágenes o el hinduismo o cualquier otra religión. Es el cristianismo. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que realmente el contexto de la palabra cristiano va más allá que practicar el cristianismo. No sé si me explico, pero le voy a explicar un poquito. Por ejemplo, si usted nace, ¿verdad?, en Medio Oriente, allá en los países asiáticos, ¿verdad?, en Japón, China, ¿verdad?, Corea, o en aquel lugar de Asia, y la religión predominante o que tiene más, ¿verdad?, adeptos es el confucianismo, las religiones, ¿verdad?, orientales. Llámese la adoración al sol, llámese, ¿verdad?, hinduismo, todo lo que se practica en el Oriente. Pero esa persona se convierte, ¿verdad?, o abre su corazón al cristianismo y se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y ya no adora al sol, ya no adora, ¿verdad?, a las deidades paganas, sino que adora a Dios y se llama cristiano porque cambió de religión. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Esas personas, a veces algunos de ellos, ¿verdad?, todavía fuman, todavía toman, todavía hacen cosas, ¿verdad?, que están en contra de lo que es un verdadero cristianismo. No sé si me explico. O sea, tiene que haber una diferencia entre el verdadero cristianismo. En el día de hoy, ¿verdad?, se le puede llamar cristiano a todo aquel que no practica una adoración a los ídolos. Pero yo creo, ¿verdad?, gloria al Señor, gloria a Dios, que nosotros somos cristianos, como dice el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice, ¿verdad?, que hay que nacer de nuevo. O sea, Nicodemo llega, ¿verdad?, a decirle al Señor, ¿verdad?, y reconoce que es un maestro enviado del cielo. Reconoce, ¿verdad?, que es, gloria al Señor, Rabí, ¿verdad?, le dice: sabemos que has venido del cielo, porque nadie puede, enviado de Dios, porque ninguno puede hacer estas obras si Dios no está con él. O sea, él conocía que Jesús, ¿verdad?, no era más un profeta o un maestro más, sino que venía de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, le dice, y llega a la médula de donde tiene que llegar cuando le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se admira, ¿verdad?, en ese capítulo 3, se admira de cómo, ¿verdad?, él puede nacer de nuevo. Y la pregunta lógica es decirle al maestro: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, porque eso es lo lógico, eso es la religión, ¿verdad?, meramente, ¿verdad?, natural, meramente, ¿verdad?, superficial. Pero el Señor va más allá y le dice:
de cierto te digo, si no naces, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Le dice, pero el Señor se refiere, ¿verdad?, a que tiene, ¿verdad?, que experimentar un nuevo nacimiento. Y eso, hermano, eso, ¿verdad?, es la diferencia entre el cristianismo, ¿verdad?, que estamos viviendo en el día de hoy y lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que ha nacido del Espíritu, del agua, de la palabra y del poder de Dios. Eso es cristiano, ¿verdad? Por eso cuando le dice, yo soy cristiano, y usted ve que tiene un carácter que no refleja el Cristo que nosotros creemos, pregúntele, ¿nacido de nuevo? ¿Born again? ¿O solamente se llama cristiano? Porque si solamente es cristiano de palabra y sus hechos no dicen que ha nacido de nuevo, entonces no es un verdadero cristiano, no es un verdadero creyente, no ha nacido de nuevo. Esto, hermano, es lo que vamos a estar viendo en esta clase, gloria al Señor, ¿verdad? El carácter del obrero cristiano. Así que ya leímos gloria al Señor, los objetivos, tenemos, ¿verdad?, el trasfondo bíblico. En el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo empieza con estas palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, Pablo, ¿verdad?, es, ¿verdad?, el instructor de Timoteo, recomendándole la palabra, le dice hijo. Verdaderamente nosotros sabemos, ¿verdad?, por la palabra, ¿verdad?, que Timoteo no era hijo de Pablo, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Humanamente, no era su hijo, sino, ¿verdad? Gloria al Señor, él conoció a Timoteo muy joven, pero sí era su padre espiritual porque lo instruyó en las cosas de Dios y lo conoció a muy temprana edad y, ¿verdad?, de esta manera, por eso le dice, lo trata como un hijo. Tú pues, hijo mío, ¿verdad? Gloria al Señor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es esforzarnos? ¿Qué es, verdad, esfuérzate? Ese término, ¿cómo podemos nosotros entender cuando, verdad, le decimos a un hermano, esfuércese, hermano, por servir a Dios? Esfuércese por agradar a Dios, esforcémonos por agradar a Dios. Eso parece, verdad, que tiene un trasfondo o un contexto ya en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando, verdad, el tiempo de los jueces, y era, verdad, gloria al Señor, era difícil la situación del pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces, verdad, que se caracterizó por una, verdad, apostasía terrible, hermano, verdad, dentro del pueblo de Israel, ya que dice la palabra del Señor que cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía como bien parecía que fuera que estaba haciendo bien. Y el Señor, verdad, por un periodo, gloria al Señor, de unos cuantos años, levantó jueces para que, verdad, lideraran o dirigieran al pueblo de Israel. En el tiempo de Gedeón dice, verdad, gloria al Señor, que los madianitas habían hecho habían hecho tributarios a los israelitas a tal grado, verdad, gloria al Señor, que no podían producir nada. Sus parcelas venían, verdad, y las llenaban y las sacaban ellos, verdad, y no dejaban, verdad, que ningún israelita, verdad, pudiera producir o cosechar lo que había sembrado. En el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Gloria al Señor, dice la palabra del Señor que este varón, gloria al Señor, se esforzó, ¿verdad? Por hacer, gloria al Señor, lo que tenía que hacer. De esta manera podemos ver, ¿verdad?, la palabra esfuérzate, esfuérzate. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre, ¿verdad?, se levantó y hizo algo, ¿verdad?, que le trajo el enojo de todos los demás. Dice que tomó uno de los ídolos de su padre y lo destruyó. Y cuando al otro día, ¿verdad?, se dieron cuenta de que quién había destruido ese ídolo, lo primero que dijeron es Gedeón. Él, el hijo de ¿verdad?, lo destruyó. Y ahí empezó el enojo. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que este hombre fue un hombre esforzado. Tanto que el Señor da testimonio cuando se le aparece, ¿verdad?, en una teofanía y le dice, ¿verdad?, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Cuántos somos esforzados? ¿Cuántos tratamos de ser esforzados? O valientes. No vaya que es cobarde, o no vamos a decir que somos cobardes, ¿verdad? Pero el Señor le dice a este hombre, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón entabla un diálogo, ¿verdad? Con él, y usted conoce la historia. Gloria al Señor, como Gedeón, ¿verdad? Le pide la señal a Dios para poder estar seguro a la misión que iba a llevar a cabo, porque déjeme decirle que, ¿verdad? No era una locura, ¿verdad? No era fácil hacer lo que tenía que hacer para poder liberar al pueblo de Israel. Él dice, ¿verdad? Gloria al Señor, entonces que pide las señales, y Dios, que está con los esforzados, gloria al Señor, cántala al Señor, Dios está con los que se esfuerzan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que este hombre, gloria al Señor, halló el favor, gloria al Señor, de Dios, de tal manera que un ejército tremendo, ¿verdad? Muchos miles se vinieron y se alistaron en el ejército para poder llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel. Pero el Señor, ¿verdad? Usted sabe la historia, le mandó a que pusiera, ¿verdad? A cada uno de estos soldados o estos que se habían enlistado a prueba, y los llevó al río y les dijo, ¿verdad? Aquel que lamiere las aguas, ¿verdad? ¿Verdad? Ese, ¿verdad? Ahí va a haber la señal. Y usted conoce, ¿verdad? Que los que tuvieron precaución para poder tomar esa agua, esos son los que, ¿verdad? Eran como 3,000 que Dios le dijo a Gedeón, estos son los que van a ir a la batalla. Y mira, hermano, déjeme decirle, ¿verdad? La estrategia que usó este hombre es tremenda. Tenemos muchas enseñanzas de ahí, pudiéramos hablar mucho, pero ese es el término, esfuérzate. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Como un creyente, como un hijo de Dios, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos, gloria al Señor, el poder, no en nuestras fuerzas, no en nosotros mismos. A veces nosotros decimos, hermano, yo quiero ser diferente, pero no puedo. Yo quiero dejar esto, pero no puedo, ¿verdad? Porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, lo queremos hacer en nuestra humanidad. Queremos llevarlo a cabo, ¿verdad? Con nada más el esfuerzo meramente humano. Pero nosotros tenemos, ¿verdad? Los recursos, la gracia de Jesucristo. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice el segundo versículo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, en el tiempo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, esta segunda epístola a Timoteo, prácticamente es una epístola en la cual él se está despidiendo de esta tierra. Incluso en el capítulo 4, cuando dice, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la batalla, y dice, ¿verdad?, una despedida a Timoteo. Y gloria al Señor, le está diciendo aquí a Timoteo, ¿verdad?, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pareciera, ¿verdad?, gloria al Señor, que nosotros entendemos y vemos, hermano, a través de la palabra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, gloria al Señor, no solamente dice, ¿verdad?, gloria al Señor, se esforzó por predicar, gloria al Señor, ahí en Jerusalén o en Antioquía, sino que había llenado del evangelio, dice, las regiones más remotas, que hoy conocemos, ¿verdad?, como Grecia, gloria al Señor, como otros lugares lejanos. Turquía, sí, lo que es Turquía hoy, ¿verdad? Todas esas regiones, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicó. Gloria al Señor. Ahora, dice ahí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Si ve, hermano, ¿verdad?, la palabra fiel, ¿verdad?, gloria al Señor, es algo que Pablo le encarga a Timoteo que busque, ¿verdad?, a estos clases de hombres. Porque déjeme decirle, hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, que cuando los primeros discípulos en el primer siglo de la iglesia, gloria al Señor, cuando, ¿verdad?, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión hacia el cielo, ¿verdad?, empieza entonces, gloria al Señor, ahora, ¿verdad?, los primeros discípulos, ¿verdad?, los apóstoles y los primeros, ¿verdad?, seguidores de los apóstoles, la segunda generación, a predicar lo que había empezado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso, ¿verdad?, no se le puede encargar a cualquier persona, no se puede poner en las manos de cualquier creyente, ¿verdad?, que se llame cristiano, esta palabra, esta doctrina. O sea, debe ser fiel, debe ser fiel. Gloria al Señor, ¿verdad? En 1 Corintios, gloria al Señor, dice, ¿verdad?, ténganos los hombres, ¿verdad?, por administradores de los misterios de Dios. Pero debe ser, o debe haber un requisito en el administrador, que debe ser hallado fiel. O sea, la fidelidad que Dios demanda,
¿verdad? Gloria al Señor, para que este encargo de esa doctrina es necesaria, es importante, es parte del carácter. Por eso el tema, ¿verdad?, es el carácter del obrero cristiano. Debe ser fiel, debe ser fiel, debe seguir con fidelidad, hermano, ¿verdad? La palabra, la enseñanza, la doctrina. Imagina, hermano, en el día de hoy, gloria al Señor, hay doctrinas tan erróneas, tan fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque son hombres infieles, hombres que no son verdaderos obreros, que no son verdaderos creyentes, ni creyentes son. Gloria al Señor, son los que ahora han hecho la teología, mucha de la teología que se practica en muchas iglesias. Por eso le dice Pablo a Timoteo: encarga a hombres fieles, que sean idóneos, que tengan la manera de poder transmitir, de hacer discípulos, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? Mateo capítulo 28, 18 al 20, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. O sea, esto, ¿verdad?, es un encargo que Dios ha demandado a sus discípulos. Ahora Pablo le dice a Timoteo: tú, ¿verdad?, encárgate de que haya, ¿verdad?, aquellos hombres que los veas fieles, hazles el encargo de que hagan, ¿verdad?, a otros discípulos para seguir la obra del Señor. Dice: lo que has oído, lo hacen 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria al Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 9, voy a hacer la comparación para ir. Gloria al Señor, usted tenga un vislumbre de lo que es penalidad. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. No sé si usted entiende el término penalidad. Penalidad viene, sí, ciertamente es un término, ¿verdad?, judicial, gloria al Señor, pero también, ¿verdad?, tiene que ver, gloria al Señor, con sufrir por la causa, por alguna causa, ¿verdad? Tiene que ver con aquellas, ¿verdad?, adversidades, gloria al Señor, que, ¿verdad?, puede ser por causa del cristianismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, tú pues sufres penalidades. ¿A cuánto le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad?, no quisiera sufrir. Ahora bien, hermano, ¿verdad?, humanamente el sufrimiento es parte de esta vida, ¿verdad? Uno sufre cuando se muere un pariente, uno sufre, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, hay una adversidad tan grande en nuestra vida que nos causa dolor. Sufre uno humanamente. Sí, Job dice, ¿verdad?, el hombre nacido de mujer, ¿verdad?, que sale del vientre para sufrir. O sea, realmente, hermano, el sufrimiento es parte de esta vida. Pero aquí le dice: penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. O sea, si usted quisiera ver algunas de las cosas que Pablo, ¿verdad?, sufrió, busque ahí en el capítulo 4 de esa epístola, la segunda epístola, busque ahí en su Biblia y va a encontrar, la señora, algunas de las cosas que podemos, ¿verdad?, ver por qué Pablo también, ¿verdad?, le dice a Timoteo esto. Mire lo que dice, gloria al Señor, en el capítulo 4, en el verso, gloria al Señor, 10. ¿Lo tienen ahí? Bueno, búscalo, dice 4:10, porque Demas, no Demas, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, ¿quién lo desamparó a Pablo? Un seguidor de él, ¿verdad? Un camarada, digámoslo así, uno que le ayudaba, lo desamparó. Eso es parte del sufrimiento en el ministerio del apóstol Pablo. Me ha desamparado. Quizás hubiera dicho, ¿verdad?, se fue y se quedó en otra obra. No, sino que dice: amando este mundo. Eso es apostasía, se desvió. Eso, hermano, es una apostasía palpable. Amó al mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquel que ame al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad?, no es de Dios. Ahora bien, sigue ahí en ese capítulo, hermanos, siga. Vamos a ver el versículo 13. Mira lo que dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. No, 14, dice: Alejandro el caldelero
me ha causado muchos bienes, dice ahí, ¿verdad? Me ha causado muchos males. Muchos males. Gloria al Señor, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Mi hermano, verdaderamente, uno puede decir, qué quejón el apóstol Pablo, ¿verdad? Iba a decir la palabra chillón, pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Debe haber sido, sí, porque déjeme decirle, hermano, que realmente para que el apóstol Pablo se exprese de este hombre, Alejandro, de esta manera, es que realmente le había causado males. Males. ¿Alguna vez a usted le han causado males? ¿Ah? ¿Las puede contar con las palmas de su mano o le faltan los otros dedos? Los dedos de los pies. Y aún necesita otros dedos para contar los males. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha respondido cuando se le ha causado esos males? ¿Cómo se ha conducido? ¿Como un obrero, como un verdadero creyente de carácter? ¿O verdad, se ha conducido de otra manera? Esa es la enseñanza en el día de hoy, ¿verdad? El carácter de un verdadero obrero, de un obrero cristiano, de aquel que ama a Dios. ¿Se imagina que el apóstol Pablo se expresara de este Alejandro de esa manera? El Señor, dice, le pague conforme a sus hechos. Dice la palabra del Señor en las epístolas de Pedro: si alguno padece, ¿verdad?, por la causa del Señor, sí, es bienaventurado y encomiende esa causa al Señor. Pero si alguno padece como malhechor, entonces, hermano, no se queje, porque a veces sucede, ¿verdad? Gloria al Señor, que se padece o se pasa el dolor o el sufrimiento por nuestra propia negligencia o nuestros malos procederes o nuestras malas decisiones o lo que no agrada al Señor. ¿Se imagina, hermano? Gloria al Señor, que a veces la gente se mete en problemas y no es su problema, ¿verdad? O sea, me refiero, por ejemplo, si usted ve que alguien está peleando, ¿verdad? Y usted quiere hacer la paz o se pone ahí, hasta un trancazo va a recibir ahí. Entonces, hermano, yo no tengo que defender a nadie. Considere lo que yo le digo. Pero a veces por entremeterse en cosas que no son sus asuntos, el creyente sufre. Eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo sufrió por la causa del Señor. Dice en esta epístola, según lo que se estaba leyendo y según lo que se puede escudriñar, era el segundo encarcelamiento que tenía el apóstol Pablo, que estaba pasando. El primero había sido domiciliario, había sido en Roma, ahí había estado preso a domicilio. Pero en esta cárcel, cuando él dice, sufro penalidades, sufro, ¿verdad?, a manera de malhechor. Lo habían metido, sí, como un criminal, lo habían metido en una cárcel que no es nada cómodo. Espero, ¿verdad? Claro, espero, gloria al Señor, ¿verdad?, que usted no haya conocido una cárcel, pero por si acaso, ¿verdad?, por equivocación conoció una cárcel o por alguna cosa, ¿verdad?, usted va a ver que no es nada cómodo, no es nada cómodo, no es nada, ¿verdad?, agradable. No es, ¿verdad?, un hotel de 5 estrellas, una cárcel, no, hermano. Mayormente en ese tiempo en el cual se habla de este encarcelamiento de Pablo. Mire tanto, hermano, que en esa prisión Pablo se llena del poder de Dios, o lleno del poder de Dios, escribe la mayoría de sus epístolas, de sus cartas, que ahora nosotros nos gozamos y recibimos edificación espiritual a partir de ese sufrimiento, a partir de esas aflicciones, de esas penalidades que pasó. Ahora bien, nosotros a veces, porque nos pisaron la planta de un callito, ¿verdad? Yo me voy de la iglesia, no me saludó el pastor, no me saludó el diácono, ya me fui de la iglesia. Qué terrible, dejan al Señor por nada. Ahora si lo metieran a la cárcel, si hubiera un Alejandro como el calderero, ¿qué vaina, hermano? Qué terrible, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo el Señor, lo que el Pablo le dice ahí en el versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Qué terrible. Pero no solo eso, mire lo que sigue diciendo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno, dice, estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Estas son las penalidades. Estas son las cositas, hermano,
que forjan el carácter de un verdadero obrero, un verdadero creyente. Nosotros podemos ser eufóricos cuando estamos, ¿verdad?, en el grupo alabando a Dios, estamos, ¿verdad?, en aquella unción, en aquel poder de Dios, pero cuando le llega el sufrimiento, ¿cómo va a reaccionar? Cuando llega la penalidad a su vida, cuando llega la aflicción, la enfermedad, la escasez, cuando le llega, ¿verdad?, por causa del Señor, que usted fue cristiano y lo despidieron de su trabajo, ¿qué usted va a decir? ¿Se va a ir a demandar esa compañía o va a aceptar esa penalidad? O sea, ahí es donde realmente se forja el carácter, y esa es la clase, hermano, esa es la enseñanza que Pablo le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le dice como un mal soldado, sino como un soldado de Jesucristo, un buen soldado. Hay tres alegorías ahí. Una, el soldado. El cristiano debe ser como un soldado. Debe ser como un atleta y como un labrador, porque ya va ganando el tiempo, ¿verdad, Señor? Así que vamos a empezar con lo de soldado. ¿Cuántos conocen los soldados aquí o fueron soldados? Ahí veo una mano levantada de un niño, no sé qué, ¿verdad, Señor? Pero un soldado, ¿verdad, Señor? De Jesucristo, amén. Pero un soldado, vamos a hablar de un soldado secular, del cual toma Pablo, ¿verdad?, la figura. En el tiempo de Roma, ¿verdad, Señor?, había muchas compañías de soldados. Y parece que Pablo, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, asemejar al cristiano con un soldado. ¿Por qué se iban y se enlistaban los soldados? Bueno, hay muchas, ¿verdad?, mucha polémica en cuanto a eso. ¿Por qué? Pero vamos a enfocarnos. ¿Qué hacía un soldado? ¿Qué requisitos tenía que tener este soldado? Una de ellas es que no se podía casar. O si estaba casado, era un problema. Ahora bien, mire, hermano, un soldado en el día de hoy es una persona disciplinada, ¿sí o no? Bueno, es así, tanto que si le dicen te pones el uniforme, lustras tus botas, te pones presentable, porque si no te hacen un, ¿verdad? Te hacen un, ¿cómo le llaman eso? Una corte marcial, te llevan, ¿verdad?, a la corte marcial, hermano, peligra de que esa persona quede hasta preso. Claro, y lo echan del army o de aquella, ¿verdad?, institución con honores, malos honores, y es una afrenta para toda su vida de esa persona. Imagina que el soldado diga, yo no me gusta el uniforme, ¿verdad? Sí, y como es verde, a mí no me gusta ese color verde camuflajeado, yo me voy a poner un rojo. Y se presenta entre todas las listas el soldado con su uniforme que a él le gusta, y a la hora o al tiempo que él piensa, o se hace insubordinación, o no se acata a las leyes de su superior. ¿Qué le pasa a ese soldado? Así Pablo le asemeja al cristiano, a que sea como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Disciplinado, entregado, con un carácter, hermano. El soldado está llamado a defender la patria hasta con su propia vida, con su propia vida. Si la patria está en peligro, es el primero que debe estar en las listas para defender, ¿verdad?, su nación. Así el creyente debe ser el primero en defender el evangelio, en presentarse al servicio a Dios, en hacer, ¿verdad?, lo que Dios quiere que haga. Por eso lo asemeja a un soldado. Tú pues, hijo mío, ¿verdad? O le dice, tú sé un buen soldado, o como un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Ahora, ninguno que milita, miren, porque ahí está el vislumbre de lo que estamos hablando. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo estaba meditando, ¿verdad, gloria al Señor? ¿Cuáles son los negocios de la vida? Usted puede decir, hermano, entonces no tengo que trabajar. No, sí hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y aún más allá, la Biblia dice, el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Eso es lo primero que se le enseña a un creyente, a ser responsable para proveer. Ahora, eso no es el negocio de la vida, no es el trabajo, pero cuando ya el trabajo o la tienda o lo que hace se vuelve, ¿verdad?, una atadura para no servir a Dios, ahí sí es negocio de la vida. Ahí sí hay problema, hermano. Por eso le dice, ninguno que milita, porque ese soldado, si no se podía casar, se imagina si iba a casar por atender a la mujer, no iba a defender la patria. Y en las cortes de los romanos, ¿qué le pasaba? ¿Qué temor tenían aquellos soldados que estaban al pie de la cruz? ¿Verdad? Que
lo sobornaron, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, si nosotros le decimos que lo robaron, nos van a matar. Pero, ¿verdad, gloria al Señor? Usted sabe, ¿verdad, gloria al Señor? Que esto era en el tiempo de Roma, lo que se refiere a los soldados. Ahora dice después, ninguno que milita, ¿verdad? Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Gloria a Dios. Usted sabe esto de las Olimpiadas. Surgió, ¿verdad? O sí, tiene un trasfondo, ¿verdad? Pagano, si usted no lo sabía. Tiene un trasfondo, ¿verdad? Mundano. Comenzaron con 2 Olimpiadas, ¿verdad? Allá en Grecia, uno en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Gloria al Señor, que era dedicado estos juegos al dios Poseidón. Y al otra, ¿verdad? En Atenas o en Olimpia, que de ahí viene la palabra Olimpiada, que era dedicado, ¿verdad? Al dios Zeus. Yo no sé si usted ha notado, ¿verdad? Usted puede decir, usted es un extremista. No, ¿verdad? Porque, déjeme decirle, ¿verdad? Que como dice Pablo, el ejercicio corporal es provechoso, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Se puede hacer, que no compromete, pues, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir? ¿O qué le puedo decir? Pero si no sé si se ha notado, en la inauguración de las Olimpiadas, lo que se hace una ceremonia. Usted ve que vienen con una antorcha, ¿verdad? Que representa, es que hay que ver el trasfondo de las cosas, hermano. Nosotros a veces seguimos lo que todo el mundo sigue y no escudriñamos el trasfondo de las cosas. Porque se cree, ¿verdad?, que estos que participaban, estos atletas, hacían un compromiso antes de practicar estas Olimpiadas, estos Juegos. Y dice, ¿verdad?, que ellos se prometían, una de las cosas que hacían era seguir las reglas de eso que iban a practicar. O sea, sujetarse a eso. Por eso es que Pablo le dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, hay unas reglas en esa disciplina. Por ejemplo, ¿verdad? Si va a hacer, ¿verdad?, la famosa carrera de relevos, ¿verdad?, que son de 500 metros, a los 100, ¿verdad?, le tiene que dar el coso ese para pasar el relevo al otro. Si no agarra el otro, ese pedazo de madera o lo que sea, no puede, ¿verdad?, seguir. Tiene que seguir esas reglas. Imagina, eso es, ¿verdad? Pablo está asemejando a un atleta. Y estos atletas, ¿verdad?, gloria al Señor, eran hombres tan disciplinados, gloria al Señor, que tenían, ¿verdad?, que sujetarse a las reglas y prepararse de una manera, ¿verdad?, bien meticulosa, bien dedicada para que pudieran ser vencedores. Gloria al Señor. Dentro de la cultura maya se practicó, gloria al Señor, ¿verdad?, un juego que creo que por ahí cogieron el fútbol, soccer, ¿verdad? Había una rueda en una pared y ahí, ¿verdad?, pasaban una pelota que le pegaban con una extremidad del cuerpo. Ahora bien, dice que el que perdía era muerto, dedicado al Dios de los mayas. O sea, estas cosas, hermano, ¿verdad? Pablo habla acerca de que esto es una entrega que el atleta hace a su disciplina. ¿Se imagina el creyente? ¿Verdad? Tranquilo, ¿verdad? Suave, ¿verdad? No, hermano. Pablo le dice, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sujetado a las reglas que debe sujetarse. Voy siguiendo. Gloria al Señor. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este, hermano, es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿verdad? Un labrador, un campesino, es un hombre, hermano, ¿verdad?, que es dedicado a su cultivo. Es dedicado desde el momento en que abre la tierra, ¿verdad? Hace el barbecho, abre esa tierra, siembra su semilla y cuando nace esa mata de maíz, de frijol, ¿verdad?, la cuida de tal manera, gloria al Señor, que la abona, le quita la hierba mala, le echa su fertilizante, la riega, ¿verdad? La cultiva, hace, ¿verdad?, una dedicación tanta, esperando que cosechar, esperando que al final de la temporada esa matita le pueda producir. Ahora bien, hermano, ¿verdad? Esa es parte del carácter. Dice, el que quiere cosechar debe participar o debe, ¿verdad? Gloria al Señor, dice, debe trabajar primero. Este es un creyente, hermano. El creyente es la persona más ocupada. Mucha gente dice, no, tú vas a la iglesia porque no tienes tiempo. No, hermano.
tenemos, ¿verdad, gloria al Señor? Muchas responsabilidades, tenemos muchas cosas, pero tenemos la prioridad de servir a nuestro Dios. Así como ese sembrador, ese labrador, se preocupa porque, ¿verdad?, su cultivo produzca para, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, gloria al Señor, cosechar. Así también el creyente. Miren lo que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, somos creyentes en Cristo Jesús cuando venimos al Señor. Como decía, nos llamamos cristianos. También tenemos el privilegio de ser llamados obreros en la viña del Señor. También somos el privilegio de ser llamados a ser esta clase de obreros, como el soldado, como el atleta, como el labrador. Por eso le dice Pablo a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y dice, mire lo que dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a manera de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, el apóstol Pablo le menciona, gloria al Señor, a Jesucristo, y le menciona, ¿verdad?, su genealogía del linaje de David. O sea, al Señor le pertenece el trono de David. O sea, un día el Señor se va a sentar como Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén. Va a reinar. Esto es lo que le está diciendo. O sea, cuando venga, ¿verdad?, gloria al Señor, en su gloria, el Señor, y venga, ¿verdad?, a establecer su reino milenial, literalmente es el reinado del que se le prometió a David, que uno de sus hijos se sentaría en el trono. Ahí le está recordando Pablo a Timoteo, que, hermano, realmente llega un día en el cual el Señor va a recompensar su esfuerzo, hermano. El Señor ve su esfuerzo suyo, ve mi esfuerzo, ve su dedicación, ve mi dedicación. Si hay alguien que no se le pasa nada, es al Señor, hermano. Y no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, a donde nos conducimos, el Señor ve nuestro proceder como obrero, como creyente en Jesucristo. Y de esa manera, ¿verdad?, Pablo le dice a Timoteo: va a venir en el día en el cual el Señor se va a sentar en tu trono. Gloria al Señor. Ahora terminamos con estos versículos donde dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan también la salvación. Para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Miren lo que dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué dice? Él también, ¿qué dice? Nos negará. A veces le dicen: hermano, usted es cristiano, va a la iglesia de la Walker. A veces, hermano, ¿verdad?, ahí voy de visitante. O usted saca el pecho y dice: sí, yo voy ahí. Yo le he comentado, ¿verdad?, que un día me dijo un muchacho en el elevador, le digo: ¿tú vas a la iglesia? Y él me dice: sí. Y le digo: ¿a cuál iglesia? Ahí donde tú vas, me dice. Ahí donde tú vas. Otro, un día sentado en la mesa, me dice: ¿y tú eres creyente? Sí, le digo. Y como todos los demás no eran creyentes, los que estaban alrededor, me dice: ¿y no te han corrompido estos? Otro me dijo un día, el trabajo, me dice: ¿tú eres creyente? Sí, le digo. ¿De los buenos o de los malos? Y mi hermano, qué terrible la gente allá afuera. ¿Cómo usted? Gloria al Señor. ¿Cómo usted, verdad? Si usted le va a negar al Señor, el Señor le va a negar. Aquí no lo digo yo, lo dice su palabra. Si usted es infiel, Él permanece fiel. Pero si usted le niega, Él lo va a negar. Él no puede, ¿verdad? El Señor, hermano, el Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que, ¿verdad?, gloria al Señor, nos ha dado de su gracia, de su misericordia. Propongámonos serle fiel hasta la muerte, ¿verdad? Hasta que Él venga en su reino, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Así dejamos el tiempo, gloria al Señor, nuestra pastora. Gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Alfredo, bendiga su palabra santa, divina en nuestros corazones y hayamos aprendido, gloria al Señor, el propósito para el cual Dios ha enviado esta clase para nuestros corazones. Entender, gloria al Señor, que este carácter como obrero cristiano, gloria al Señor, nos va a llevar al cielo.
Si no le permite al Espíritu Santo que le ayude, gloria al Señor, pues, ¿qué vamos a poder hacer? Gloria al Señor, pero Dios ha sido tan lindo, gloria al Señor, que nos ha dado a entender, gloria al Señor, que si nosotros nos llamamos, gloria al Señor, cristianos, hijos de Dios, gloria a Jesús, vamos a sufrir. Aquí no es como lo que ha salido ahí, pare de sufrir. Aquí hay que sufrir, amado hermano, penalidades. Gloria al Señor, como un buen soldado. El verdadero soldado, amado hermano, gloria al Señor, obtiene y tiene que tener y mantener una disciplina para todo. Corte de cabello, las insignias tienen una posición, no la puede poner donde le da la gana. Tienen unas medidas, se lo digo porque tienen hasta una reglita, le dan para la medida exacta. Tiene que saber comportarse, no va a ir todo deschongado. Gloria al Señor, tiene que saber cómo vestirse. Gloria al Señor, su uniforme. Gloria a Jesús. Y nosotros nos hace falta aprender. Por eso que Dios trae estas enseñanzas, amado hermano, gloria al Señor, y nos ha puesto, gloria al Señor, lo del soldado, lo del atleta, gloria al Señor, lo del labrador, gloria a Jesús, para que aprendamos, amado hermano, que como obrero cristiano debemos de ser obedientes. El verdadero soldado tiene que obedecer al que lo está, gloria al Señor, instruyendo. Y mire, yo le digo, amado hermano, si usted, algunos que tienen a sus hijos, gloria al Señor, en el Army, en los Marines, gloria al Señor, ese muchacho desde que llega, amado hermano, lo primero que le hacen, gloria al Señor, es una buena limpieza física. Gloria al Señor. Y cuando el sargento le está dando las instrucciones, no puede estar así. Tiene que estar firme, dándole la cara. Y ese instructor le está, gloria al Señor, diciéndole las cosas, no suavecito. La saliva le tira encima. Y haga algo que sea incorrecto. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios y no aprendemos, amado hermano? ¿Cuánta paciencia? No hemos aprendido que somos soldados no de un ejército terrenal, sino de un reino celestial. Y hacemos como queremos y no queremos que nadie nos diga nada. Nadie. Y la palabra de Dios dice bien claramente aquí, gloria al Señor, todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características, no que el pastor, ni el presidente, ni el diácono, que Él requiere. Él, porque Él es el dueño, gloria al Señor, del reino celestial. Las características que Él requiere en nosotros, gloria al Señor, es de obediencia, de ser intrépido, gloria al Señor, de ser manso, de tener plenas convicciones, de ser perdonador y de saber sufrir en la obra de Cristo. Oiga, de aprender a sufrir, no de hacer sufrir a otros, porque hay algo otro que les encanta hacer sufrir a los demás. Tienen unas actitudes que da pena que no cambian. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, yo he sufrido. Con gloria al Señor, con este Alejandro, me ha hecho sufrir. Que el Señor le pague. Porque nosotros no estamos llamados a nosotros defendernos, sino que el Señor nos defienda, porque esa es parte del carácter como obrero cristiano. Pero aprendamos, amado hermano, a ser un buen soldado de Jesucristo, un buen atleta, a tener esa disciplina y no hacer trampas, porque al cielo no se llega con trampas. A veces quieren correr más que el otro, el Señor, y se ponen una de sus cosas. No, aquí no es así, amado hermano. Hay que aprender en el Señor. Amén. Así que vamos de pie. El Señor nos ha hablado, ha ministrado. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos. Aprendamos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hay reglas que seguir, amado hermano. Si usted quiere saber, gloria al Señor, como buen soldado, como un buen creyente, como un buen obrero de Dios, que se sufre, váyase y léase Hebreos 11. Léase Hebreos 11. Ahí va a ver todo lo que sufrieron los verdaderos hombres de Dios, gloria al Señor. Fueron aserrados, murieron a filo de espada, fueron vituperados, fueron apedreados, metidos en las cárceles, fueron azotados. Y nosotros, gloria al Señor, cuando le dicen, hermana, ¿se puede mover un poquito de aquí para que el hermano se siente? Viene toda mi familia y pone un montón de cosas ahí y nadie llegó. Y nadie llegó. Porque no hemos aprendido todavía a agradar a Dios, amado hermano. Nos agradamos a nosotros mismos con nuestras malas actitudes. No hemos cambiado, amado hermano. No hemos cambiado. Que Dios nos ayude, gloria al Señor, a verdaderamente tener la disciplina que la palabra de Dios requiere en nuestra vida. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, le adoramos, le alabamos y le bendecimos, Señor. Bendecimos la gloria de tu presencia en la vida nuestra, tu palabra, el alimento que nos ha dado, Señor. Ayúdanos a entender que tú esperas un carácter como un verdadero cristiano, Señor, que sabe luchar legítimamente,
que sabe tener disciplina y sabe sufrir como un buen soldado las penalidades que se nos van a enfrentar, Señor. Y no vamos a dejarte, Señor amado, porque tenemos que dar aún nuestra vida por el reino de Dios, Señor amado. Porque aún, Padre Santo, tú nos diste el ejemplo, que por amor a nosotros diste tu vida, Señor, para tener un lugar, para poder llegar al descanso eterno, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayuda a aquellos que van a ver esta transmisión, que sean administrados a través de tu palabra y de tu espíritu. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en toda necesidad y en toda adversidad. Estamos aquí esperando el auxilio que viene de ti. Abre nuestros corazones y podamos poner por obra esta palabra viva, porque tiene poder y te damos toda gloria. Ahora, Padre, vamos a salir a nuestros hogares felices, contentos, arredidos contigo. Bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos, Señor, de todo peligro, de toda adversidad del enemigo, y nos despedimos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: abrazo de oso, de osito y de pastor. Dios me lo